Quisiera irme al África y morir por allá, predicando el Evangelio a todos esos países donde el Señor lo lleve a uno. Si a ese amor por ese continente lo tenemos profundo en nuestro corazón. Pastor Rómulo, ¿por qué tanto amor por el continente olvidado, África? Pues mira, amado hermano, de verdad que eso se metió tanto en el corazón de nosotros que no nos importó. Realmente mi hermano y yo no sabíamos a dónde íbamos, vamos a decir, a usar esta expresión, a dónde fuimos a caer. Nosotros desconocíamos todo lo que allí había y lo que nos esperaba totalmente. Pero ese amor, esa pasión por ese continente fue tremendo, que aún está. Y yo últimamente no he podido acompañar a mi hermano en los viajes a África por el problema de salud. Y eso me duele mucho. Me duele mucho. Pero lamentablemente esta situación me ha limitado. Yo salí de África, estuve prácticamente casi un año, estuve en España y luego a Portugal, y yo anhelaba volver a África. Yo prefería África que Europa, aunque Europa totalmente diferente a África en todos los sentidos. Pero yo prefería África que Europa. Y no importa que muera, no importa que sufra, no importa que me enferme. Pero, oye, la gente más receptiva al Evangelio. Y de verdad que yo sí quería volver nuevamente y quedarme, porque hasta me habían dado residencia a mí. Pero bueno, entró mi hermano y se metió un año ahí. Y después África quedó sola por un tiempo, porque no había aquí fuera. Y yo sí quisiera que mi hermano, que Dios nos diera muchísima salud y muchos años para yo meterme en el África. Y a veces he pensado y le he dicho a mi esposa, yo quisiera irme al África y morir por allá, predicando el Evangelio a todos esos países donde el Señor lo lleve a uno. Si a ese amor por ese continente lo tenemos profundo en nuestro corazón. Cuando nosotros llegamos al África, bueno, todavía está el mismo presidente que estaba en una dictadura, y ahí existía la seguridad nacional y nos estaban siguiendo, nos vigilaban todo, a mí me llamaban por teléfono, me hacían preguntas a los muchachos del hotel, porque yo viví 5 meses en un hotel, y le preguntaban por mí y ellos le decían, no, ese hombre no está aquí por otra cosa, y él está por predicar el Evangelio. Y llegaban a los cultos y se metían ahí mal vestidos para ver qué uno hablaba, qué uno decía. Y uno predicaba normalmente. Y después me visitaban en el hotel y yo los agarraba y les hablaba por la palabra. Y fuimos haciendo, más bien fue amigos de ellos, y ya no nos molestaron más. Y de esa manera pues nosotros fuimos entendiendo cómo es el sistema africano, la cultura africana, y respetando pues y siendo prudentes en la predicación para no chocar contra esas culturas. Allí pues, como dice mi hermano, con muchas limitaciones económicas, porque lo que nos enviaban era para pagar el cuarto del hotel, pero lo demás Dios lo proveía por otros medios. Bueno, tremendo. Y limitados en la comida. Yo por lo menos estuve 5 meses comiendo solo sardina y lata, y una vez al día. Ese era mi desayuno, ese era mi almuerzo y ese era mi cena. ¿Por qué? Porque no había luz, ¿cómo se llama? Electricidad en esa nación, ni en la capital. El hotel donde estaba, prendieron una planta a las 7 de la noche, y los hermanos me regalaron una estufita, y yo llevaba plátano, yuca, y conectaba allí a la corriente de la estufita y cocinaba el plátano y la yuca y abría una lata de sardina.
Y eso era lo que comía. No fue fácil, fue difícil, fue duro, el trabajo tremendo. Yo tenía un boleto abierto que me había tentado a escapar, porque como hablábamos con mi hermano, yo conocía ya lo que llaman soledad, y la conocí profundamente, muy fuerte. La nostalgia por mi esposa, por mi niña era profunda, tanto así que los días sábados era que llegaba avión a ese país, y iba a Iberia, y los días sábados llegaron unos tiempos que yo, era tanto la nostalgia que yo esperaba a mi esposa todos los sábados. Y el día sábado en la mañana yo me levantaba, me alistaba y yo decía para mí mismo, porque a veces me sentían tan solo que yo, no sé cómo caiga esto, pero me sentía tan solo que yo hablaba conmigo mismo para oír a alguien que estaba hablando. Por lo menos yo decía, voy al baño. O yo decía, voy a cocinar. Porque no tenía con quién hablar. Entonces yo me sentía tan solo que... Y en la casa donde yo estaba había muchísimas cucarachas, en la cocina especialmente. Y yo hasta hablaba con las cucarachas y le decía, las voy a matar a todas, ¿eh? Ya saben que las voy a matar. Y entonces, era tanto la nostalgia que yo me alistaba, hermano. Yo me alistaba y decía, voy a esperar a mi esposa. A mí me daba una alegría porque voy a esperarla. Pero cuando ya iba a salir de la casa, como que reaccionaba. Yo decía, pero si mi esposa no viene, ¿qué voy a hacer yo al aeropuerto? Y me daba una tristeza tremenda y me quedaba tranquilo. Y el próximo sábado me sucedía lo mismo. Y así estuve. A veces, amados, era tan fuerte que los cultos los hacíamos temprano porque no había luz. Y yo me iba para el borde del mar, la parte alta, y observaba ese mar. Y yo decía para mí mismo, si yo tuviera una canoa, yo no sé, yo me tiraba por aquí, me iba de aquí. Y cuando ya estaba oscureciendo, yo, ¿quién más me iba para el hotel? Pero me agarraba un llanto tan fuerte y como tan oscuro. Uno sentía que pasaba gente por ahí, pero las veía de la oscuridad. Y como son morenitos, menos los veía. Entonces, yo iba por esas calles llorando, llorando y llorando. Me había tentado a escapar, pero al mismo tiempo yo me detenía cerca del hotel y oraba y le decía, Señor, no quiero ser un cobarde. ¿Con qué cara me presento allá a mis hermanos, a mis superiores? ¿Cómo yo voy a escapar? No quiero ser un cobarde. Ayúdame, Señor. Ayúdame. Ahí oraba y lloraba. Cuando me pasaba, yo no quería llegar llorando al hotel. Yo llegaba y pedía la llave y subía allá al cuarto. De ahí me iba para la terraza del hotel y ahí me entregaba a orar varias horas. Y bajaba pues ya a dormir. Y me acostaba, y qué cosa, cuando me acostaba de repente saltía de mí un llanto tan fuerte que yo lo que hacía era media vuelta y de barriga al piso, a llorar ahí en la presencia de Dios, a pedirle fortaleza, a pedirle fuerza, tremendo. Bueno, para no alargar mucho, yo llegué a Portugal, mi hermano iba a visitarnos algunas veces, era una alegría que él llegara, pero al mismo tiempo sentía tristeza porque sabía que se iba a ir y nos dejaba solo. Yo estaba esperando que llegaran los hermanos Ortiz para hablar con ellos. Y sí, llegaron, los recibimos, los llevamos allá al apartamento. Mi esposa le hizo una comida, comí. Lo llevé a una sala, tenía 25 sillas. Ahí le dije al hermano Ortiz, a la hermana Rebeca, mira hermano, estas 25 sillas. Yo evangelizo, yo invito las almas para acá. Pero los vecinos no dejan, aquí no se puede hacer culto en los hogares. Los vecinos no me dejan subir la gente para acá. Entonces yo le dije, a mí me da vergüenza con ustedes. Llevan tanto tiempo enviándonos, no hemos logrado nada. Me dice la hermana Rebeca, ella era así impulsiva, fuerte, me dice, entonces, ¿qué es lo que usted quiere? ¿Usted quiere ir de aquí? ¡Ja! Eso es lo que yo quería. Cuando ella dijo eso, yo estaba esperando más que ella dejara de hablar para yo responderle. Cuando yo le iba a responder, el hermano Ortiz le dice, Rebeca, no le haga esa pregunta al hermano. Él no puede salir de aquí.
Hermano, me parece que me habían tirado al piso. Uy, Dios de los cielos. Se fue terrible, fue fuerte. Otra vez me metí en un cuarto a llorar y a gemir delante de Dios. Y le dije a mi esposa, no sé, siento un gozo, siento una alegría tan grande. Algo viene por ahí. Algo va a ser Dios, pero siento mucha alegría. Al ratito tocaron el timbre y abrimos. No, se vino un pastor, el pastor de allá de la iglesia central, y trajo casi de comida. Y me dijo, esto se lo envía Teresa, de allá de Municipal. Oiga, así era que Dios nos proveía, nos suplía, nos aparejaba. Nosotros fuimos a abrir camino, a partir piedra, hermano. Y tantas cosas que pudiéramos decir. Amén. Pero eso es un privilegio, eso es un gozo, eso es una honra, eso es una bendición. Pasar por todos esos momentos que Dios nos permitió pasar. Yo me siento feliz, me siento agradecido de Dios, ¿verdad? Porque Él me permitió pasar por todos esos momentos.